En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador, y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, su tercera parte, la vida en Cristo. Primera sesión, la vocación del hombre, la vida en el Espíritu. Capítulo tercero, la salvación de Dios, la ley y la gracia. Artículo primero, la ley moral. El día de hoy vamos a profundizar en los números 1951 a 1953. Número 1951 del Catecismo de la Iglesia Católica dice: la ley es una regla de conducta proclamada por la autoridad competente para el bien común. La ley moral supone el orden racional establecido entre las criaturas, para su bien y con miras a su fin, por el poder, la sabiduría y la bondad del Creador. Toda ley tiene en la ley eterna su verdad primera y última. La ley es declarada y establecida por la razón como una participación en la providencia del Dios vivo, creador y redentor de todos. Esta ordenación de la razón es lo que se llama la ley. Esto es un número extraordinario, queridos amigos, que nos da una definición muy, pero muy profunda de lo que es la ley, ¿no? Incluso nos va a regalar el catecismo un texto muy hermoso de un pensador cristiano llamado Tertuliano, que dice: el hombre es el único entre todos los seres animados que puede gloriarse de haber sido digno de recibir de Dios una ley. Animal dotado de razón, capaz de comprender y discernir, regular su conducta, disponiendo de su libertad y de su razón, en la sumisión al que le ha sometido todo. Con esta definición tan hermosa que nos da el catecismo sobre lo que es la ley, estamos simplemente poniendo las bases en todo lo que es la moral. Luego, el siguiente paso, al cual nos va a dejar el catecismo preparados para entender, es poder comentar los mandamientos. Necesario tener una claridad en la comprensión de lo que es la ley para poder entender la ley de Dios. En este número 1951 se viene a decir qué es la ley. Sin entrar ahora necesariamente en ley moral o en otros conceptos, todos entendemos por ley que es un concepto que se puede aplicar a la ley civil o a la ley eclesiástica. Así dice este número: la ley es una regla de conducta proclamada por la autoridad competente para el bien común. Ahí está la clave. Ante esta definición, todos podríamos estar de acuerdo, pero en realidad es que después hay unas diferencias enormes, ¿no? Y estas diferencias se originan en la manera de sustentar en qué se basa la ley humana. Lo que el catecismo nos está afirmando en este número es que existe una ley moral y una ley humana. Pero la ley humana tiene sentido en la medida en que está sustentada en la ley moral, en la medida en que sea expresión de esa ley moral a la que tiene que servir previamente. La moral
no la creamos nosotros. La moral la especificamos en las leyes humanas. Y por eso tienen que estar juntas. Porque nuestra racionalidad estaba antes que llegara el legislador o el grupo de legisladores que crean las leyes humanas. Las autoridades no deberían, en el orden moral, regular. Lo que sí pueden hacer es adecuar las leyes de acuerdo a la ley moral. Por tanto, queridos amigos, existen dos concepciones totalmente distintas. La primera, los que tienen un sentido practicista. Son esas leyes que se hacen en base al sentido práctico de regular la vida. O puede ser leyes por un consenso ideológico. Es decir, que traduzcamos en normas nuestras ideologías, algo así como lo que está sucediendo hoy día. Es una concepción muy interesante que está imperando nuestro mundo secularizado y laicista, donde la ley nace del legislador, no porque haya un orden moral previo a la ley, el cual tengamos que respetar y reconocer, sino que según ellos la ley nace del legislador de turno. Mañana vendrá otro y cambia la ley. Y entonces un hombre que va cambiando sus leyes y sus principios cada vez y de acuerdo al capricho de la ideología de la época, termina viviendo en una sociedad en caos. Segunda, los que ven que toda ley tiene en la ley eterna su verdad primera y última. Es lo que nos dijo el catecismo en esta definición. Fíjense, queridos amigos, hay un texto muy hermoso en la literatura de la lengua española de un autor llamado Lope de Vega que decía: todo lo que manda el rey que va contra lo que Dios manda no tiene valor de ley, ni es rey quien así se desmanda. Una cosa supremamente fuerte este texto de Lope de Vega. Todo lo que manda el rey que va en contra de lo que Dios manda no tiene valor de ley, ni es rey quien así se desmanda. Llama muchísimo la atención, ¿no? Sobre todo en los tiempos en los que Lope de Vega vivió, en medio de esos grandes literatos y filósofos que eran los que figuraban el pensamiento y transmitían ese pensamiento al pueblo. Hoy en día, cualquiera delante de una cámara se permite hacer sin ningún tipo de criterio o cualquier tipo de cosa, ¿no? La ley moral supone el orden racional establecido entre las criaturas. Esto no lo podemos quitar de nuestros lentes, queridos amigos, porque lo supone así para su bien y con miras a su fin. Y una cosa más hermosa todavía, por el poder, la sabiduría y la bondad del Creador. La ley moral supone el orden racional establecido entre las criaturas, es decir, que en la creación hay un orden y nosotros no podemos desordenarlo. ¿Qué es lo que estamos haciendo hoy día? Desordenando la creación. ¿Eh?
desordenándola. Dios ha creado las cosas con un orden racional. Y en virtud de esto, el hombre puede reconocer lo que es bueno para el bien común. Sin duda alguna es bueno cuidar la naturaleza, utilizando las cosas conforme a su naturaleza y a su razón de ser. Es decir, que las cosas no pueden ser utilizadas para lo que no son. Por ejemplo, el hombre no puede ser utilizado para hacer experimentos científicos, porque eso quebranta su dignidad. Y esto supone creer en la razón, creer que la razón es capaz de conocer el bien, de que el hombre puede conocer el bien, que no está cerrado al bien, de que el hombre no es tan bruto que pueda creerse él mismo que no puede conocer el bien. Hoy en día tenemos una visión en la que se ha renunciado a la posibilidad de que haya una razón que nos obligue a todos. Y las nuevas tendencias nos quieren hacer creer que aquí cada uno puede hacer lo que le dé la gana y como le dé la gana y cuando le dé la gana, y eso no es así. Porque cuando se niega la verdad, cuando se estropea la razón, cuando se niega la capacidad que el hombre tiene de conocer el bien, entonces nuevamente decimos, entramos en caos. Y ese caos el hombre moderno lo va simplemente a ir expresando de diferentes maneras. Culturas, pueblos enteros, sociedades completas que solamente hablan ya de estrés, de baja autoestima, de grandes estadísticas de suicidios, ya ni siquiera entre las personas adultas, ni siquiera ya entre los jóvenes adultos, sino ya entre los adolescentes. Claro, si es que el caos en los que ha llevado la negación del hombre a conocer la verdad, a vivir en la verdad, a descubrir el bien para él, le tiene que llevar a un caos total. A cambio de eso, nos hemos refugiado en un subjetivismo donde las cosas las hacemos conforme a lo que es práctico para mí. El hombre ya no quiere pensar, ya se cansó de pensar. Ahora solamente lo que importa es lo que es práctico. Y dependiendo de la ideología de la época, dependiendo del partido político de turno, las cosas pueden cambiar totalmente de un momento al otro. Nosotros los cristianos católicos sí que creemos en esa capacidad racional que tiene el hombre de conocer el bien, de conocer la verdad, de conocer que hay un orden moral en la creación. Y eso, queridos amigos, nos hace tener una visión de las leyes humanas mucho más humildes. Esto es muy hermoso, porque entonces no nos tenemos que estar peleando con las leyes. Más bien, hay que pensar cómo se hacen las leyes para que no vayan en contra de la ley moral establecida por el Creador en la creación. Por eso es muy fácil pensar por qué la Iglesia siempre está peleando en desacuerdo, por ejemplo, con las leyes en contra de la vida, porque van en contra totalmente del hombre, porque van en contra totalmente de la razón. Es un suicidio de la razón matar los niños.
Por tanto, las leyes, cuando se hacen, se tienen que hacer de acuerdo a los principios morales establecidos en la creación. Luego continúa el catecismo y dice, toda ley en la ley eterna tiene su verdad primera y última. La ley es declarada y establecida por la razón como una participación en la providencia del Dios vivo, creador y redentor de todos. Qué cosa tan hermosa. Cuando el legislador está legislando, buscando el bien común, intentando buscar lo que es racional conforme al ser de las cosas, cuando el legislador hace tal cosa, dice aquí el catecismo, está participando de la providencia del Dios vivo. Cuando en un senado, cuando en un congreso se reúnen para establecer, para dictar una ley, cuando están buscando el bien común en esa ley y no el bien de un grupo en específico, o de un partido en específico, o de una ideología de época en específico, cuando se busca el bien común de todos, todas esas personas reunidas en ese lugar están participando de la providencia del Dios vivo, incluso aunque muchos de ellos ni siquiera se hayan dado cuenta porque no creen. Esto es muy interesante. Dios ha querido que ese legislador, ahí metido en ese Congreso, sea un instrumento suyo para proclamar ante la sociedad ese orden legal que sea justo. Y ese orden, esa ley, esa legalidad va a ser justa si está en concordancia con la ley moral. Qué cosa tan bonita esta. Porque si no, esa ley es injusta. Y estamos llenos de leyes injustas que solamente aplican para unos cuantos, de acuerdo a su ideología, de acuerdo a su partido político, de acuerdo a sus quereres o a sus ambiciones. Y se aleja del orden de la creación y termina esclavizando esa ley al hombre, no liberándolo, esclavizándolo, aunque aparentemente parezca que lo libera, lo que está haciendo es esclavizándolo. El aborto no te libera, el aborto te esclaviza. Y parece libertad y salen a la calle a gritar libertad. Lo que eres es un borrego, un esclavo, de unas leyes inhumanas que han desde un escritorio dictaminado creerse Dios. Eso va en contra totalmente de la ley eterna de Dios. Y el hombre entra en caos. Luego el catecismo nos ha regalado ese precioso texto, ¿no?, de Tertuliano. Tertuliano vivió entre el año 155 y 220 después de Cristo. Y decía Tertuliano que el hombre es el único entre todos los seres animados que puede gloriarse de haber sido digno de recibir de Dios una ley. Que el hombre es un animal dotado de razón. Que el hombre es capaz de comprender y de discernir. Que el hombre es capaz de regular su conducta. Que el hombre es capaz de disponer de su libertad y de su razón. Y que el hombre es capaz de ser sumiso al que le ha sometido todo, es decir, a su creador. El resto de la creación, los animales, los vegetales, los minerales, no han recibido una ley, sino que mecánicamente, instintivamente, hacen las cosas. El ejercicio de la libertad lo tiene solo el hombre.
El resto de la creación se limita al ejercicio de las leyes biológicas en sus instintos. Y solamente el hombre es el único ser capaz de discernir, capaz de comprender, capaz de regular, porque es imagen de Dios. Y es necesario, queridos amigos, resaltar mucho esto hoy, en frente de esta cultura soberbia de la que hemos estado hablando, donde el hombre, si recibe una ley, se siente constreñido y oprimido en su libertad. Es muy interesante que las leyes que le hacen bien al hombre las consideran esclavitud y las leyes que le hacen esclavo las consideran libertad. Defender la vida para algunos les parece que es una ley que Dios se las está imponiendo. Pero tener permiso para abortar es una ley que les da libertad. Imagínense hasta dónde hasta dónde hemos llegado. Por eso Tertuliano dice en su texto de una manera tan interesante: de contrañidos nada, porque es que el ser humano es un privilegiado, porque es el único que puede tener ley, es el único que puede buscar el bien común y es el único que puede imitar a Dios. Es decir, que es una maravilla ser un ser humano. ¿Cómo no lo vamos a defender? Es el único privilegiado, es el único que puede tener ley, es el único que puede buscar el bien y es el único que puede imitar a Dios. Dicho esto, damos un paso más y nos presenta el Catecismo el número 1952 que dice: las expresiones de la ley moral son diversas y todas están coordinadas entre sí. La ley eterna, fuente en Dios de todas las leyes, la ley natural, la ley revelada, que comprende la ley antigua y la ley nueva o evangélica, finalmente las leyes civiles y eclesiásticas. Es un número muy interesante que nos clarifica conceptos, ¿no? Porque la ley moral tiene distintas expresiones y conceptos y lógicamente todos ellos están coordinados entre sí. Primer concepto que nos habla este número 1952, el concepto de la ley eterna. Se entiende por ley en Dios mismo, ¿no? Dios es la fuente de la ley eterna. Las cosas en Dios tienen una razón de ser. Si Dios es la vida, lógicamente, de la ley eterna se deriva el respetar la vida. Y ahí los cristianos católicos nos paramos en el principio fundamental para la defensa de la vida. Dios es la vida y Él es el único que tiene el derecho, porque la da, de quitarla. Nosotros creemos que en Dios mismo, en la naturaleza de Dios, hay una ley eterna. Que la ley moral no es caprichosa, que dice un día una cosa y al otro día dice la otra. ¿No? Que la ley moral no es una decisión arbitraria de Dios que está allá en un lugar sentado, legislando para todos y oprimiéndolos a todos. No. Dios no es arbitrario en sus leyes. Sus leyes tienen un orden y el hombre se gloría de ese orden y el hombre vive de ese orden y el hombre disfruta de ese orden. Y cada vez que se sale 1 milímetro de ese orden, el hombre se desordena y desordena la creación.
Por ejemplo, cuando viene un nuevo gobierno, una nueva legislatura, se empiezan a hacer las leyes y las normas. Dicen una cosa y cuando cambia el legislador se dice otra cosa. Y hoy día nos encontramos que hay tantas leyes, por ejemplo, en la educación, hay tantas leyes tan diferentes entre todas como gobiernos han habido. Pero al final, una tremenda y decadente sistema de educación. Y entonces, ¿para qué tantas leyes? Si el sistema educativo cada vez peor. Esto lo tenemos que tener nosotros presente. Porque Dios no actúa así. Dios no cambia sus principios. Dios no es un caprichoso que hoy se levantó con ganas de una cosa y mañana con ganas de otra. No, no, no. Dios actúa siempre conforme a su propio ser. La ley eterna está siempre conforme a la propia naturaleza de Dios. Segundo concepto, la ley natural. Cuando Dios ha creado, la ley eterna ha quedado. Y ha quedado de alguna manera inscrita en la naturaleza. Es como el alfarero que deja marcadas las huellas dactilares en el jarrón que ha hecho mientras va dando la vuelta. Y él lo va amoldando. Eso vendría a ser lo que llamamos ley natural. Las huellas del Creador en mí. En el propio ser de las cosas creadas, hay también una racionalidad, hay un orden natural que es expresión de esa ley eterna que hay en Dios y que al crearlas lo ha dejado plasmado. Por cierto, el hombre tiene una razón que es capaz de conocer esto. Y por eso también esa grandeza del hombre, que él es capaz de descubrir en su propia naturaleza las huellas que el Creador ha dejado. Tercer concepto, la ley revelada. Dios no solamente nos ha mostrado su ley eterna al crear el mundo, dejando en el mundo una ley natural, y sabiendo que el hombre en él se puede oscurecer y que le puede costar reconocer esa ley natural. Puede el hombre desordenarse, armarse unos líos en su cabeza. Dios, sabiendo esta posibilidad que el hombre tenía, Dios ha tenido misericordia de él y nos ha revelado su ley. No nos ha dejado solos en medio del oscurecimiento de la razón a causa del pecado. Y entonces Dios actúa por pura misericordia y nos revela su ley. Por ejemplo, los mandamientos. Estos que vamos a empezar en algunas sesiones a estudiar uno por uno, los mandamientos del Antiguo Testamento. Son esa expresión de lo que es la ley eterna en el seno de Dios. Y ahora nos toca tomar esos mandamientos de Dios para aplicarlos en nuestra vida. También en el Nuevo Testamento hay una ley revelada cuando Jesús nos ha hablado y nos ha enseñado. Dios se estaba revelando en su Hijo. Por ejemplo, cuando nos mostró en el Sermón de la Montaña las bienaventuranzas, Mateo 5:6. Eso es una revelación. Lo que Jesús nos dijo y nos enseñó para que hiciéramos es una ley
revelada directamente por Dios. Cuarto concepto, la ley civil. Lógicamente, los que legislan nuestra sociedad conforme al bien común van a crear leyes. La ley penal, la ley administrativa, hay leyes de muchos tipos. En el fondo, esas leyes deberían ser una concreción utilizando el discernimiento y la razón de esa ley moral que Dios nos ha dado, que está inscrita en la naturaleza y que debe de estar ordenada al bien común. De esa manera, la ley civil va a cumplir su misión. Pero tiene que ser en este orden. Tiene que ser tomando como base fundamental la ley moral, para que todo aquello que dentro de la ley civil se legisle no esté en desacuerdo a la ley moral o en contradicción incluso. Sexto concepto, la ley eclesiástica. También existe dentro de la iglesia una ley que regula la vida interna de la iglesia. A esa ley se le llama el Código de Derecho Canónico. Muchos de ustedes habrán escuchado este término porque lo hemos hablado en muchas de nuestras catequesis, ¿no? Código de Derecho Canónico. Y nos dice este número 1951, las expresiones de la ley moral son diversas y todas están coordinadas entre sí. Todas están coordinadas entre sí. Por tanto, es lógico poder nosotros saber que Dios no se contradice en ningún momento a sí mismo. En ninguna ley de Dios contradice una de otra. Y por eso es posible pensar que la ley natural y la ley revelada tampoco se contradicen entre sí. Más bien, se complementan. Y con las otras leyes están coordinadas entre sí. Y esta coordinación que puede ser tan perfecta, ¿por qué? Para el bien del hombre. Si en algún momento puede parecer que estas leyes están en contradicción, entonces la pregunta sería, ¿alguien aquí está equivocado? Y realmente podríamos pensar, podríamos creer que el equivocado no va a ser Dios. Que el equivocado posiblemente seamos nosotros en que no hemos sabido interpretar la ley moral, la ley natural, en el momento de nosotros legislar las leyes civiles. Y entonces ahí experimentamos un montón de contradicciones en nuestro mundo. Por eso es que todas las leyes, queridos amigos, tienen que estar coordinadas entre sí. Y el recto uso de la razón nos tiene que dar la capacidad de conocerlo. Al final, nos regala el Catecismo el número 1953 que dice, la ley moral tiene en Cristo su plenitud y su unidad. Jesucristo es en persona el camino y la perfección. Es el fin de la ley, porque sólo Él enseña y da la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo para justificación de todo creyente, dice San Pablo en la carta a los Romanos 10:4. En este número es muy interesante, queridos amigos,
hacer todos los matices en cuanto a las diferentes expresiones de la ley moral. Pero no podemos olvidar que la ley moral tiene en Cristo su plenitud y su unidad. Es decir, en Cristo todo se unifica. Dice este número del catecismo que Jesucristo es el camino. Él es la ley. En el Evangelio nos lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Para poder entender esto, primero que todo, cuando dice Jesucristo que Él es el camino, se está refiriendo a que Jesucristo es la ley, Él es la luz, Él es el camino. Jesús es la visibilización del cumplimiento pleno de la ley. En segundo lugar, cuando dice Jesucristo que Él es la verdad, se está refiriendo a que es la meta, a la que lleva ese camino. Jesús es el credo, es el sentido de la vida hacia el cual nos dirigimos, en el cual creemos y sobre todo en el que tiene base todo cuanto tenemos de ley. En tercer lugar, cuando Jesús dice que es la vida, se está refiriendo a que es el alimento. Ese alimento que me da fuerza para seguir caminando en ese camino que también Él es. Y ese alimento me lo regala a través de los sacramentos. Por tanto, en Jesucristo tenemos concretada toda la revelación. Y ser cristiano significa seguir a Jesucristo, seguir su estilo de vida, identificarlo como mi camino, como mi verdad y como mi vida. Cosa tan bella, qué propuesta de vida tan grande la que nos hace el catecismo en este número. Seguir el estilo de vida de Jesús. Es más, en esta parte del catecismo que estamos estudiando, que es la tercera parte del catecismo, hablando sobre la moral y los mandamientos, el título, recuerdan queridos amigos, el título de esta tercera parte del catecismo es La vida en Cristo. Seguir el estilo de vida de Cristo. Es un título precioso que tiene el catecismo. Es vivir el estilo de vida de Jesús. No se trata únicamente de cumplir los mandamientos, no, sino de vivir en Cristo. Porque hay muchas personas que podrían cumplir mandamientos, cumplir las leyes, pero no viven en Cristo. Es dejar que Cristo viva en ti, que Él mueva tus actos, que Él conquiste tu razón, que su espíritu vaya haciendo que tú camines el camino de Jesucristo. En la circunstancia de vida que te haya tocado vivir, en la riqueza, en la pobreza, en la salud, en la enfermedad, donde sea que estés, que te encuentres, en cualquier circunstancia. Vivir el estilo de vida de Jesús. Esa es la moral cristiana, vivir en Cristo. Al final, como dice San Pablo en la carta a los Filipenses, teniendo todos los mismos sentimientos de Cristo, participando incluso de sus sentimientos interiores, amando como Él y sobre todo caminando por su mismo camino.